Y hoy quiero compartir un mensaje que titulé El acuerdo, la fórmula de Dios para la restauración. Un poquito más largo de lo habitual. Vamos de nuevo, el acuerdo, igual ahí lo tiene, es tan largo que no entra en uno. El acuerdo, la fórmula de Dios para la restauración. ¿Y por qué quedó un título tan largo? Porque escribía para un lado y después me iba para el otro. Entonces terminé armando dos mensajes en uno. Y después el desafío era unir los dos mensajes en un solo título. Pero lo logré. Le pedí al Señor la manera de... Porque, como le decía, empezaba a escribir, tenía en mi corazón compartir algo, y en la medida que iba escribiendo era otra idea que el Señor ponía en mi corazón y les quería compartir. Entonces terminé uniendo estos dos mensajes, que si Dios lo puso en el corazón es porque quiere que hoy lo puedas recibir y que podamos empezar a poner como cada mensaje por obra lo que el Señor nos enseña. Y venimos de unos días de mucho trabajo en una jornada evangelística que fue enorme, enorme. Venimos de este fin de semana, viernes y sábado, de esta campaña que yo creo que hace una gran diferencia en nuestra nación. Yo creo que lo que Dios ha comenzado en este tiempo, y no solamente con esto que ha pasado viernes y sábado, sino todo lo que el Señor viene haciendo, yo creo que viene algo tremendo para la nación argentina, para nuestra casa. Y tenemos que seguir orando. ¿Y por qué empecé el título hablando del acuerdo? Porque hubo mucho acuerdo. Hubo mucho acuerdo en este tiempo, tanto para esta campaña evangelística como las que hubo a lo largo del país. Hace 2 semanas atrás hubo una muy grande también en Rosario. Tuvimos hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás una campaña hermosa aquí también en José Lon Suárez. Entonces, y se ha movido muchísimo, mucha gente, muchas iglesias en acuerdo, trabajando juntos. Y no solo en el trabajo que hacía falta como voluntario, a ver qué hay que hacer, dónde tengo que ir. Tenemos hasta aquí en la iglesia, en esta última campaña, voluntarios que han estado trabajando con la gente nueva. Tenemos hasta personas que han estado en el escenario bailando ahí para miles de personas. Un aplauso para nuestra Nicole, que la tuvimos ahí el día viernes bailando ante... Ahí hablaba un poquito con Andrea, me decía 38.000 personas el viernes y 42.000 personas el sábado. Un aplauso para el Señor. Y ahí hubo un trabajo muy grande, y esto se viene planificando. En el Consejo Pastoral de San Martín nos presentaron Esperanza Buenos Aires en noviembre 2024, hace un año atrás. O sea, pero falta un montón. Yo dije, ¿cuándo es? ¿En diciembre 24? ¿En enero? No, noviembre 2025. Y en ese momento parecía que faltaba muchísimo. Y a partir de ahí se ha empezado a trabajar en distintos talleres, en un montón de reuniones, de encuentros, de organizaciones. Pero aparte de eso, desde el día 1 se empezó a orar, a clamar por ese encuentro. Y no solamente por lo que culminó en Vélez, de Esperanza Buenos Aires, sino por la nación argentina. Entonces nos hemos unido muchísimas iglesias de distintas denominaciones, donde no te preguntaban, a ver, ¿de dónde venís? ¿Crees en el Señor? ¿Querés colaborar? ¿Tenés amor por la gente? Vení,
a trabajar para el Señor. Entonces hubo todo un trabajo en conjunto, en unidad y en acuerdo. En acuerdo, y eso trae una gran bendición. Yo creo que viene un gran avivamiento para esta nación, porque hombres y mujeres se unieron en acuerdo para clamar al Padre, para salir a las calles, para invitar a más personas que conozcan a Jesucristo. Entonces, ese gran avivamiento yo creo que viene porque hay una ley que Dios ama y que Dios instauró, que es la ley del acuerdo. Y vamos a repasar un par de versículos. Entonces, venimos trabajando, como le decía, nosotros estuvimos más activos con Esperanza Buenos Aires, pero un montón de eventos, de congresos, de cruzadas. Estábamos invitados a participar como voluntarios y no lo pudimos hacer en esta última que estuvo a fines de octubre del evangelista Anacondia. No pudimos porque no nos daba el tiempo para estar en todo. Pero qué lindo ver cómo la iglesia se mueve. Y no estoy diciendo la iglesia, no es que las paredes se movían. La iglesia somos nosotros, templos del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que movernos y caminar en acuerdo, si no, no funciona y nosotros mismos somos el impedimento para que nosotros mismos avancemos. Por esa falta de acuerdo. Y el Señor ama el acuerdo. Mire lo que dice Efesios 4, del versículo 3 al 6. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué lindo la paz, ¿no? Cuánta falta hace muchas veces. Qué lindo vivir en paz, donde en muchas áreas de nuestra vida podemos disfrutar la paz, pero vivimos un montón de circunstancias donde el enemigo busca sacarte la paz. Porque cuando uno está con paz, la paz uno la encuentra en el Señor, buscándolo a Dios, porque cuando uno tiene la mirada puesta en Dios y sabe que Él es el que tiene el control de todas las cosas, ya no nos aferramos, ya no andamos enloquecidos, porque sabemos que Él está en control, porque sabemos que lo que Dios tiene preparado es bueno. Pero cuando nos falta esa fe, cuando nos falta la lectura de la palabra, cuando no estamos bien llenos del Espíritu Santo, todo nos quita la paz. Todo nos quita la paz. Entonces, llenarnos de Dios, llenarnos de palabra de Dios, nos trae paz a nuestra vida. Y dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, próximamente. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Tremendo. Entonces, ¿por qué empezamos a poner tantas divisiones entre nosotros? Si lo que nos une es lo más importante. Y en este tiempo donde nos hemos unido y a nadie se le preguntaba la denominación, porque nos termina dividiendo denominaciones por pequeñas diferencias, cuando lo que nos une es un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. ¿Por qué empezamos a dividirnos tanto? El enemigo busca dividirnos, porque tenemos que estar juntos y en acuerdo. Hechos, capítulo 4, versículo 24, dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Pero aquí lo importante, alzaron unánimes la voz.
Entonces, estos encuentros donde nos juntamos 2, 4, 6, 10, 100, 200, 1000, 38.000, 42.000, 30.000, esa voz suena más fuerte. Esa voz suena más fuerte. Ahí hay acuerdo. Ahí hay acuerdo. Y no es lo mismo yo gritando. Si quiere algún día podemos hacer la prueba, a ver cómo suena uno solo gritando. Igual la puedo poner a mi esposa que grita más fuerte que yo. No, pero porque su voz le permite. Tiene un caudal de voz mucho mayor que la mía. Así que qué bueno que nosotros siempre hemos buscado la paz y no estar hablando a los gritos porque perdería siempre. Así no ganaría ninguna discusión. Lo bueno que con el Señor en el centro podemos ser más civilizados y hablar. Pero en la gritando perdería. Dios es sabio. Y dice el versículo 31 del capítulo 4 del libro de los Hechos, después de haber orado, esto viene después de esta oración unánimes. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. ¿Por qué podían vivir así sin temor alguno? Porque clamaron unidos, unánimes, en un mismo sentir. Porque cuando habla de unánimes, ahí está la palabra, dice unánimes juntos. Y uno piensa que, o pensaría que es lo mismo, y no es lo mismo. Podemos estar juntos y no estar unánimes. Porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. Hace un rato cuando estaban acá preparándose el grupo de alabanza y estaban ahí, ¿cuál era el tema? Y uno arrancaba con uno, yo parece la banda del Chavo que tocaba, uno tocaba una canción, otro tocaba otra. Y obviamente eso no podía salir bien como salía bastante mal en el Chavo, yo me acuerdo de ese capítulo. Pero cuando se pusieron de acuerdo, cuando volvieron ahí, no le puedo hablar de cosas técnicas porque no las entiendo, pero cuando estuvo el acuerdo en la canción y pudieron arrancar, es otra cosa y suena lindo. Y a nosotros nos permite poder adorar al Padre. Nos permite una atmósfera diferente para orar al Señor. Y dice que aquí unánimes, para que sea unánimes, podemos ir a lo que nos enseñaba en Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, todos pensando y guiados por lo mismo. Eso es estar unánimes, todos con la misma canción, todos con la misma alabanza, todos con el mismo clamor, todos juntos con el mismo pensamiento, el mismo sentir de alabar a Dios. Eso es estar unánimes, unánimes, todos juntos, pero en espíritu y en verdad. En el Señor, Cristo como nuestro centro, ahí estamos unánimes. Y así estaba este pueblo. ¿Sabe? Cuando hablamos del libro de los Hechos y todo el comienzo de los primeros capítulos del libro, hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia que estaba comenzando. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, comenzando a formar una iglesia que hasta ese momento no había. Entonces, esa iglesia primitiva clamaba y buscaba al Señor y ahí se manifestaba el Espíritu Santo. Y cuando se manifestó el Espíritu Santo, todo era transformado. Dice, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tremendo. En el acuerdo le paso algunos versículos rapidito que no se los pasé a Flor. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, 2 o 3, y no habla para que si bueno, si somos poquitos nos tomamos de este versículo.
No es para decir, bueno, son poquitos, listo, alcanza. No, es porque Dios te dice, yo soy suficiente sin importar la cantidad. Donde haya una unanimidad, aunque sean 3, aunque sean 2, si el pensamiento es uno, si el clamor es uno, a Dios le agrada. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. No interesa cuántos son. Y decir, bueno, pues yo estoy solo. No importa. Clamá en tu hogar. Orá en tu habitación, en donde quieras. Porque el Señor conoce todas las cosas. Es decir, no, hasta que no sean 2 o 3 no puedo hacer nada. No, claro que sí. A Dios nada le impide. Dios tiene el poder para todas las cosas. Nada lo detiene a Dios. Pero Dios nos da la oportunidad que cada uno de nosotros lo busquemos. Y salvo que Él tenga algo súper para nosotros, como por ejemplo decir, no, Dios, si yo no quiero, Dios no lo hace. Si yo no quiero, si yo me alejo, yo tengo la decisión de alejarme. Sí, pregúntale a Jonás si pudo. Y podemos ver otros pasajes más. Si Dios te quiere usar, te va a usar, porque Él lo puede todo. Entonces cuando pensamos, no, pasa que si uno no lo busca a Dios, si Dios lo quiere, se te va a presentar. Al apóstol Pablo no le preguntó, se le presentó. En ese momento a Saulo, se le presentó. Entonces Dios hace como quiere, Dios tiene el poder para todas las cosas. Pero hay mucho que claramente vamos a disfrutar nosotros en la búsqueda de Dios, buscándolo a Dios. Porque si no esperamos, bueno, si Dios me puede usar, que Dios venga y haga todo el trabajo que tengo que hacer yo. No, yo lo tengo que buscar al Señor. Tengo que orar, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que llenarme de Dios. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, o sea que ya lo venía repitiendo, como lo hemos leído, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y acá siempre vale la aclaración, que no es que yo me pongo de acuerdo con Dani y decir, bueno, vamos a orar por la Ferrari en la puerta. ¿Y dónde cumple propósito? ¿Está en el plan de Dios que yo tenga una Ferrari en la puerta? ¿Para qué? ¿Dónde entra en el plan de Dios? ¿Dónde entra en el propósito de Dios? ¿O para qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿El ego? ¿El andar arriba de un 0 kilómetro que nadie más puede tener? ¿Para qué? Para aparentar. ¿Y eso qué me lleva? Al pecado. Entonces, claramente, cuando hablamos del acuerdo en la oración, poder pedirle a Dios en oración, es en el propósito de Dios, alineados a la voluntad de Dios. Si nuestro clamor, somos 2, 3 o los que seamos clamando, bajo la línea y la voluntad y el propósito del Padre, lo vamos a ver, pero bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de acuerdo, a mí me gusta siempre llevarlo una parte a lo natural y otra parte a lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, pero quiero también llevarte a que empieces a llevar acuerdo a tu vida, a tu casa, a tu trabajo. Porque hay un montón de conflictos que estamos teniendo en lo natural, en el trabajo, en la escuela, en nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque nos está faltando el acuerdo. Porque no nos ponemos de acuerdo. Y ahí entramos en un conflicto, porque donde no estamos de acuerdo, entra el problema, entra la discusión y todo empieza a fallar.
y después todo ese no acuerdo, todo ese desacuerdo que tenés en tu casa, obviamente afecta tu relación con Dios. Afecta tu vida espiritual. Porque donde vos estás totalmente mal en un área de tu vida, difícilmente tengas esa misma conexión con Dios. Entonces nosotros tenemos que solucionar los problemas que tenemos en la tierra, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo, pero donde nosotros no podemos solucionar lo que tenemos en lo natural, termina afectando nuestra vida espiritual, nos termina alejando de Dios, porque el problema que tenemos en algunos casos nos acerca a Dios, pero en muchos casos nos aleja de Dios. Y son problemas que nosotros tenemos que tener la capacidad de enfrentarlo, porque Dios nos da las herramientas para enfrentarlo. Carolina Di Giulio, en los talleres muchas veces nos enseñó acerca del acuerdo. Y ella lo dice con sus palabras, yo lo hago de otra manera. Hoy no la tenemos acá, Caro, para que dé la clase. Porque a veces nosotros no terminamos de ser claros con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de colegio. Entonces, cuando nosotros no somos claros con lo que nos está pasando, con lo que necesitamos, si no somos específicos, el otro, más allá que te conozca, no tiene una bolita de cristal que va a saber exactamente lo que vos querés, lo que yo quiero. Entonces, a veces, por pensar que el otro va a entender lo que yo quiero sin decírselo, entramos en un conflicto que rápidamente se solucionaba si uno decía lo que estaba esperando. ¿O no le ha pasado? Esa falta de comunicación, sí. ¿Y después qué pasa? Bueno, pero él se tenía que dar cuenta. Pero ella se tenía que dar cuenta. No vamos a decir solamente ella se tenía que dar cuenta. No, si no le decís, a veces se va a dar cuenta y a veces no. No tiene por qué darse cuenta lo que vos estás pensando, lo que vos estás sintiendo. Porque no es que es una matemática, es una ciencia exacta, porque los sentimientos, las emociones no son una ciencia exacta. No es que yo, si hago una cosa, el otro lo va a tomar de una manera. Vos podés tener una misma acción con dos personas, uno lo toma bárbaro y el otro se va a enojar. Vos decís, pero sí es exactamente lo mismo. La acción es la misma, pero la persona no. Entonces, eso tenemos que entender para poder llegar a un acuerdo. Entonces, poder hablar con la otra persona, qué es lo que yo necesito. Y decir, pero hace 20 años que nos conocemos y no importa, decile lo que estás necesitando, lo que querés, lo que sentís. Porque si no, no llegamos a un acuerdo y nos pasa con todos los vínculos. Con todos los vínculos. O sea, si tenés un compañero de trabajo o en el colegio, cuando tenés que hacer un trabajo grupal, y siempre hay uno que trabaja por 3 y uno que trabaja por -1. Y después, ¿cuál es la bronca? Que la nota es para todos. Habla. Una persona me decía y se enojaba mucho porque tenía una compañera de trabajo, dice que no hace nada y termino haciéndolo yo. Le digo, bueno, decíselo. Digo, tenés dos opciones. O hacerlo sin quejarte, o sea, dos más sanas. O lo haces y no te quejas, o lo hablas para que lo haga. Digo, porque hacerlo y quejarte, es cansador. Vivís enojado, vivís malhumorado. Y el lunes, cuando empezó, te enojaste, pero el día jueves ya lo querés ahorcar. Y lo peor, que llegás a tu casa y está tu pobre marido, tu pobre esposa, tus pobres hijos,
Y ese estrés de no acogotar a tu compañero lo llevas a tu casa. Lo llevas a tu casa. Y los primeros días lo aguantás. Si no, yo los problemas de trabajo los dejo afuera. Sí, el primer día, el segundo y el tercero. Pero el cuarto día de problema metiste el problema a tu casa. Somos seres humanos. Y si estás de mal humor en el trabajo, llevas el mal humor a tu casa. Si estás de mal humor en tu casa, llevas el mal humor a donde vas. Lo llevas. Y te tiene que bancar el otro que pobrecito no tiene la culpa. Porque es así. Y después los que están más cerca nuestro son los que lo sufren. Porque si yo tengo un problema en el trabajo y vengo malhumorado todos los días, la que lo sufre es Daniela, es Nahuel y es Zoe. Porque no tenemos la misma paciencia, porque no tenemos las mismas ganas, porque no tenemos el mismo humor, porque no contestamos con una sonrisa. Entonces, esos desacuerdos en el trabajo, en la casa, con la esposa, con la novia, con el novio o con lo que sea, con tus hijos, con tus padres, ese desacuerdo se arregla con comunicación. Después me puede decir, bueno, pero hay casos extremos y eso ya tendríamos que tratarlo individualmente. Pero casos normales se solucionan fácil con comunicación y la tenemos que tener, comunicación. Entonces, debemos trabajar en eso, más allá de que el otro me conozca, y sé que acá lo venían trabajando bastantes. Bueno, necesito tal cosa, no le doy algo general, soy más específico. Hace poquito estábamos con una persona que decía, no, ahora tengo una reunión y no la quiero tener, y como que le decía a Dios, no quiero esta reunión. Resulta que en el trayecto se rompe el vehículo, tuvo un montón de problemas y finalmente la reunión no la tuvo. Yo, pero sé más específica con la oración. O sea, ¿se cumplió? Se cumplió. Después el problema fue mayor que tener una reunión. Pero son cosas en la vida natural que decís, bueno, vamos a ser más específicos. No digo que Dios haya roto el vehículo, pero que en estas cosas cotidianas que nos pasan tenemos que aprender, tenemos que sacar una enseñanza. Entonces tenemos que ser más específicos con las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces tiramos una idea y nosotros en nuestra cabeza tenemos todo clarito lo que queremos, pero la otra persona no está en nuestra cabeza y lo que para mí es normal y lógico, para la otra persona es diferente. Y después obviamente lo que yo pienso estaba mejor. Y ahí empieza el problema. Hablar, acuerdo. Entonces, para conectarnos con Dios necesitamos acuerdo, pero para conectarnos con las personas también necesitamos y no podemos vivir siempre en desacuerdo con todo el mundo. No, con todo el mundo. Todos están en contra nuestra. No, tenemos que estar con un buen vínculo con la gente, con el que me rodea. Buen vínculo, porque ese vínculo de acuerdo lo necesitamos con Dios y lo necesitamos con la gente. Lo necesitamos con la gente. En todos lados, en donde estés, con las personas que te rodean, necesitas vincularte y llegar a un acuerdo. Entonces, sí o sí, y esa es la parte de lo natural, lo que necesitamos entender, tanto en lo natural con lo que uno precisa como en lo emocional también. Somos personas totalmente diferentes, más el hombre y la mujer, tenemos pensamientos diferentes y sentimientos diferentes. El hombre no siente como la mujer, el hombre no piensa como la mujer no piensa como el hombre y no siente como el hombre. Si tratamos y si pensamos y queremos que la mujer
piense igual o sienta lo mismo que yo. No va a pasar. Dios nos hizo diferentes. No es un capricho, no, Dios nos hizo diferentes. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claramente no, no. Necesitamos el acuerdo y aquí la iglesia se puso de acuerdo en unidad, en oración, en evangelización. Y eso tiene mucho poder. Y yo creo que hay un despertar en esta nación, pero obviamente necesitamos de nosotros seguir encendidos, de seguir prendidos al cuerpo y no dejarnos caer, porque todo avivamiento de Dios se mantiene mientras haya una iglesia que esté avivada. Si Dios se enciende en esta nación, en el buen sentido, necesitamos nosotros estar encendidos para que ese fuego no se apague. Si nosotros nos frenamos, todo el trabajo y todo lo que Dios ha hecho queda en la nada. Nosotros hoy tenemos que trabajar para consolidar y para hacer llegar el mensaje del Evangelio. Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto que de su esfuerzo. Claramente dos van a poder más que uno. Si caen, el uno levanta al otro, y dice, ay del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Qué problema si te caes y estás solo? Si andás por la calle y te caes, primero alguno se va a reír, en el mejor de los casos uno, o la cantidad que te vea, siempre va a haber alguno que mínimamente una sonrisa. A veces, obviamente depende de la edad del que cae. Cuando éramos jovencitos es una cosa, cuando ya está un poquito más grande, ya la caída te preocupás. Yo siempre le decía a Nahuel, cuando andaba, le digo, mirá que si vos te caes, yo primero me río y después te levanto. Digo, no te ofendas, le digo. Mientras uno es chico, sabe que son de plásticos, así como se caen, se levantan. Sin problema, son de goma. Después ya uno se va complicando. Pero la realidad es esa, y esto pasa en lo natural como en lo espiritual. Nosotros necesitamos estar en el cuerpo porque si vos te estás cayendo, hay otro que te va a levantar. Pero si estás solo en tu hogar, lejos del cuerpo, de la iglesia, de la comunidad, no hay quien te sostenga, no hay quien te levante, no hay quien te encienda. Necesitamos estar juntos. Es importantísimo. Y el mensaje evangelístico del día viernes nos compartían la historia del hijo pródigo y ahí tocaban diferentes temas que son muy profundos y que realmente nos dejan un gran aprendizaje. Y quería unir esta parte del mensaje. No voy a leer toda la historia, pero ya aquel que lo quiera está en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Está la historia, la parábola del hijo pródigo. Y se habla de un hombre que tuvo dos hijos, que tenía dos hijos, y el hijo menor le pide a su padre, dame la herencia, lo que a mí me toca. Y estamos hablando, si vamos al contexto, aquella época, realmente era una ofensa grande. Hoy, cuando hay una persona que le pide al padre, dame lo que me toca, o a veces uno le toca conocer personas pidiéndole al padre, vende el departamento que quiero mi parte. Decís, ¿cómo? ¿Dónde está tu amor por tu padre? ¿Dónde está el amor por la madre pidiéndole ese tipo de cosas? Pero hoy pasa. Y en aquella época también pasaba. Y era una gran ofensa. La verdad que no era bien visto que una persona con los padres en vida le pida lo que en su momento le iba a corresponder.
Pero dice que el padre accede, el hijo menor se va a una tierra lejana y despilfarra todo lo que tenía. Al principio la habrá pasado bárbaro, habrá disfrutado de todas las cosas que quería, pero llegó un punto que se acaba. Si no generas más, lo que tenías se acaba. Y después otro día vamos a hablar de la buena administración, pero quedará para otro mensaje. Entonces, el hijo menor se va y despilfarra todo el dinero, perdió todo lo que tenía. Y dice que en aquel lugar hubo una gran hambruna y eso lo obliga a buscar trabajo y termina cuidando cerdos. Que era un trabajo para un judío muy malo. No era un trabajo que fuera a ser un judío, cuidar los cerdos. Y menos uno que toda su vida fue rico. Si nos ponemos en esa situación y en ese contexto, fue algo terrible, pero terrible para este hombre que fue rico. Uno sabe que el que tuvo plata toda la vida decía, este no trabajó nunca, este no agarró la pala, pero ni por casualidad. Y este hombre vivió de la riqueza del padre toda su vida y terminó cuidando cerdos. Y no solo eso, sino que tenía tanta hambre que quería comer de la comida de los cerdos. Y ni siquiera eso le daban. Entonces es terrible lo que pasó este muchacho. Dice que el hijo menor después vuelve y tenemos ahí una gran enseñanza acerca del arrepentimiento. Este hombre estaba en la miseria, tenía hambre, pero recapacitó y se da cuenta de que hasta los sirvientes de su padre vivían mucho mejor y tenían comida en abundancia. Tenían comida, no les faltaba, no deseaban la comida de los cerdos, los que trabajaban para el padre. Y él decide volver a su casa, no con la expectativa, y creo que esto es muy importante, no con la expectativa de ser restaurado como hijo, no volvió para decir yo quiero ser tu hijo otra vez, sino que quiso yo voy a trabajar, reconociendo su error, reconociendo su pecado, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Dios y contra ti. Se arrepintió ese hombre. Un arrepentimiento genuino que no fue, venía a decirle, perdóname, la verdad, me re equivoqué, me mandé todos los errores, todas las macanas, hice todo mal, devolveme mi habitación, quiero estar con los mismos siervos que tenía antes, quiero comer de la misma comida, quiero sentarme en el mismo lugar de la mesa. No fue a pedir eso. En Lucas capítulo 15, 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. Y eso es uno de los puntos fundamentales que se tocaron el día viernes, donde se habló de pecado, donde podíamos reflexionar. Y cuando uno reflexiona, cuando uno conoce de la Biblia, sabe que todos hemos errado, que todos hemos fallado, que todos hemos cometido pecado delante de Dios. Y el pecado nos lleva a la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado. A ver, acá el muchacho que está en todos los talleres, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, vida eterna, el regalo de nuestro Dios. El regalo de Dios es vida eterna, pero dice que la paga del pecado es muerte.
Y dice también lo que veníamos leyendo, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesús a esta tierra para que podamos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Y el Señor ama tanto a sus hijos que más allá de lo que hayamos cometido, Él perdona, Él recibe a sus hijos, pero tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos, porque lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. No es poca cosa, es lo más importante que tenemos, porque nuestra alma es lo que vino a pagar en la cruz Jesús. Y dice que mientras el Hijo aún estaba lejos, el Padre lo ve y sale corriendo, sale al encuentro, y eso es tremendo. El Padre sale al encuentro, lo abraza, lo besa, y ahí no le dijo, bueno, pará, primero anda a bañarte porque olés a cerdo, primero limpiate un poquito y después te abrazo. Lo abrazó así, todo sucio como estaba. Ese amor también lo tenemos que ver en esta historia, porque no lo mandó a bañarse primero, lo abrazó y lo besó así como estaba. Ni siquiera el Hijo terminó su discurso de arrepentimiento, que el Padre ya le estaba pidiendo a sus siervos, tráele ropa, tráele la mejor ropa, tráele el anillo, y el anillo era símbolo de la autoridad que él tenía en la casa. El anillo era: yo soy hijo y dueño, heredero de esta casa. Es tremendo. Y fue lo primero que pidió: tráiganle ropa y el anillo, pónganle anillo en su dedo. Y sandalias. Y las sandalias también era otra de las diferencias entre un esclavo y un libre. Sandalias demostraban el lugar que este hombre iba a tener, sin importar lo que él fue a buscar. Entonces mandó a preparar e hizo una gran fiesta. Después cuenta un poquito más la historia, donde el hijo mayor, que dice que siempre había sido obediente, se enoja con la celebración, con su hermano, que había despilfarrado todo. A veces los hermanos son complicados. A veces, no todos, decir que hay hermanos buenos. Pero en este caso se había enojado, le había entrado el celo, la envidia, no le había gustado el amor del padre. Dice que el padre lo sale a buscar y decirle: entra, porque no quería entrar a la fiesta. Y le explica: la alegría es necesaria porque tu hermano se había perdido. Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Dice Lucas 15, versículo 32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Y no estaba muerto en lo natural, en lo espiritual. Y hay mucha gente que está muerta en lo espiritual, que hay que ir a buscarla, que tenemos que ser ese puente para que se pueda arrepentir de sus pecados, y cuando se arrepiente de sus pecados, el Señor, que lo ama y ve su corazón, lo perdona y lo sienta a la mesa y hace fiesta. Ese es nuestro Dios. Dice: el hermano tuyo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y en esta parábola nos habla del perdón y del amor del Padre por cada uno de nosotros, y eso es lo más importante de este pasaje. El amor del Padre, aun cuando nos hemos equivocado. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona, sin importar lo que hayamos hecho. Él perdona. Y es una enseñanza del amor de Dios, cómo nos perdona, cómo nos devuelve el lugar de hijos.
nos devuelve el lugar de hijos. Y también aquel que nunca lo conoció como padre, lo hace partícipe y lo llama su hijo. Pero tenemos que salir a buscar a aquel que necesita de Dios. Aquel que está alejado de Dios, tenemos que buscarlo porque no hay vida mejor que con Jesucristo. No hay vida mejor que con Jesucristo. Pero también esto es una enseñanza de lo difícil de la vida cuando nos alejamos de Dios. Porque eso también tenemos que tener en cuenta, decir, bueno, yo ya soy hijo, yo acá ya estoy tranquilo, pero donde me desvío de la voluntad de Dios, donde me alejo de Dios, vemos lo que pasa, porque cuando vos te alejás de Dios, el pecado te llama y el pecado te agarra. Y nosotros agarramos el pecado y empezamos con uno y seguimos con otro y después otro, y cuando nos queremos dar cuenta estamos perdidos y nos tienen que salir a buscar. Y está lindo pensar que cuando uno sale a buscar a uno que estaba perdido, pensar que si yo estaría perdido, a mí me gustaría que me vayan a buscar. Si yo estaría en el peor momento de mi vida, a mí me gustaría que venga alguien a hablarme de Cristo. Más allá de lo que esté haciendo, que a veces uno pone, no, pero ese, mirá cómo está, no, a ese ni me le acerco. Al contrario, al que el primer pensamiento te dice, alejate de ese, es al que te tenés que acercar. Porque nuestro primer pensamiento es alejarnos del que está mal. Ese que está en pecado, me voy para el otro lado. No. Donde tenemos ese primer pensamiento, es ahí. Ese lo necesita. Ese necesita de Dios. Y qué importante saber que cuando estamos con el Señor, tenemos una cobertura tan especial, tenemos una bendición tan especial. Y este padre, cuando el otro hijo se enoja, dice, pero yo siempre estoy contigo y a mí ni siquiera me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Dice, pero si acá todo lo que hay acá es tuyo. Vos siempre estuviste acá y tenés derecho de todo lo que yo tengo. Y a veces no nos damos cuenta de todo el derecho que tenemos como hijos de Dios. Y este muchacho tenía derechos que no aprovechó. Y cuando vino uno y de gracia le dieron, ya no le gustó. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con nuestra meritocracia a decir, este no se lo merece. No se lo merece. Pero la gracia abundante de Dios es que no importa si lo mereces o no. No importa lo que has hecho, no importa cómo te has equivocado. Las macanas que te mandaste, no importa. Si tenés un corazón arrepentido, si le entregás la vida a Dios, Dios te perdona y cambia tu vida. Ese fue el mensaje que se entregó el día viernes. Aquel que estaba perdido, aquel que estaba en vicio, sin importar el pecado que estén cometiendo. Todos estamos llamados a ser parte de los hijos de Dios.